En directo con el médico, hoy abordando el tema sobre la alerta que se ha activado en el país por los casos de dengue. Le mencionaba, más de 20 personas han muerto durante las últimas semanas. Más casos se están reportando día a día. ¿Cómo detectar la enfermedad, pero sobre todo cómo prevenirla en su casa, en su colonia, en su comunidad? Esta es una tarea del vecindario completo. Amigo televidente, si usted nos acaba de sintonizar, hoy nos acompaña el doctor Edwin Calwa. Él es epidemiólogo, es experto en la Universidad de San Carlos de Guatemala, también del Hospital General San Juan de Dios, y estamos hablando de esta alerta en todo el país y de lo delicado que es tener un diagnóstico erróneo o esperar a que pase la fiebre pensando que es una gripe. Hemos abierto la bandeja de WhatsApp 5691-7782. Doctor, antes de continuar con el abordaje, vamos a responder estos mensajes. Buen día, mi hija tiene mucho frío y mucho dolor de cintura, pero se tiene que ir a trabajar. ¿Qué le puedo dar? ¿Podría ser esto un indicativo del dengue, doctor? ¿El dolor de huesos musculares? Puede ser, y uno de los aspectos muy importantes es, volvemos a lo que estamos recomendando en este caso, ¿verdad? Si ella se siente mal, más que ir a trabajar, lo ideal sería que fuera evaluada por un médico específicamente por el tema que estamos tratando en este momento. Un dolor de cintura puede ser por otros aspectos también, ¿verdad? Infecciones urinarias, otro tipo de situaciones, especialmente en una mujer. Entonces creo que más que qué le puede dar ahorita es a dónde llevarla específicamente. Y un aspecto que queremos siempre mencionar con las personas cuando hablamos de estos temas, no es recomendable que normalmente manejemos tratamientos o prescripciones a través de televisión, porque hay que evaluar al paciente y hay que tener estos datos. Lo más sano es una evaluación y sobre esa base pues administrar un analgésico para ver muy bien que le pueda servir a su hija y no vaya a salir a un lugar donde le estamos dando algo que no le va a servir en este momento. Pues vale la pena que la evalúe. Por favor, vaya inmediatamente a su centro de salud. Vamos con la siguiente pregunta. Buenos días, ¿se puede bañar una persona si tiene dengue, sea niño o adulto? ¿Y cuántos días tarda este virus? Bueno, el tema del baño es posible, es ningún problema, solo que la gente se vaya a sentir con el deseo de bañarse, número uno, es muy raro porque necesita estar postrada y reposando. El baño normalmente podría ser, y con mucho cuidado, porque como no sabemos si las plaquetas, no vaya a ser que se le vaya a bajar la presión, se vaya a caer esa persona. Normalmente se puede hacer un baño de esponja con mucho cuidado y les decíamos, el tema de las plaquetas hay que tener cuidado porque en el baño normalmente a las personas también lo rasuran. En un momento hay que tener cuidado porque podría haber una hemorragia ahí. Entonces, un baño de esponja, dejar que repose es lo más apropiado en este caso y hay que tener mucho cuidado, dejarlo solo si se va a ir a bañar a esa persona. Recuérdense que se puede desmayar y en un momento dado golpearse y una hemorragia interna también puede ser un problema para este paciente. Así que esperamos haber respondido las dudas. Recuerde que está abierta la bandeja de WhatsApp 5691-7782. Doctor, vamos a hablar de ese tratamiento porque muchas personas dicen, ¡ay, es dengue! Yo recuerdo que las abuelitas dicen, hay que darle limonada espesa para que le corte el dengue, hay que ponerle paños fríos, hay que darle otro tipo de hierbas y de tés. Pero lo más importante es tener el diagnóstico adecuado, ir al centro de salud de la localidad. Sí, totalmente. Lo primero es evaluarla y sobre esa base tomar las decisiones de cómo hace la terapéutica. Hay tres aspectos básicos en la terapéutica, si podemos decir. Número uno es el reposo. Eso es muy clave para este paciente. Reposo, digamos, absoluto, básicamente, porque el paciente va a estar bajo mucho dolor. Dos, es el aspecto de la hidratación. Pero cuidado con la hidratación, porque el tema de la hidratación en Guatemala, por alguna razón, queremos venir y colocarles un suero y se lo queremos pasar por intravenoso. No es recomendable pasar absolutamente nada intravenoso a menos de que haya sido establecido por el médico. ¿Por qué? Porque con el dengue, una de las cosas que puede hacer en algunas de sus fases es poder lograr como sacar el líquido hacia el resto del cuerpo. Entonces lo único que haríamos es sacar más líquido al resto del cuerpo y complicar otros órganos como pulmones, corazón, que pueden ser lo que llamamos en un término encharcar. Entonces hay que tener cuidado de no venir y administrar intravenoso. Se recomienda que aparte del reposo la persona tome bastante líquido, lo tome todo lo tolerable, especialmente
especialmente sueros. Y lo tercero es que le podemos dar para el dolor, usualmente es acetaminofén. Ahora, cuidado, a mí me han dicho un montón de veces, diga una dosis, cuidado con las dosis, porque hay que pesar si es un niño, hay que establecer con qué frecuencia, y además de eso hay que determinar si la persona no es alérgica. Muchas personas que nos contactan por redes dicen, yo soy alérgica al acetaminofén. Si es alérgica al acetaminofén, el médico va a determinar si le damos otras alternativas, pero cuidado, el ibuprofén no se da así de sencillo, no se da ni diclofenaco, solo por el dolor, porque esto puede alterar las plaquetas. Entonces, estos tres aspectos del tratamiento son sumamente importantes, digamos, en la fase esa febril más inicial. Ahí tenemos en pantalla justamente al mosquito transmisor, el Aedes aegypti. No sé si lo pronuncié muy bien, pero me entendieron, es el que tiene las patas, como tiene unas rayas plateadas o blancas. Sí, es correcto. Doctor, quisiera solicitarle que se descubra el micrófono, por favor, para poder escuchar con claridad. ¿Cuál es la vida, el tiempo de vida de este zancudo y qué tanto puede infectar a más personas? Porque es regular cuando alguien dice, es que tiene dengue el muchacho, y luego empieza la mamá, el hermano, el papá, la abuelita, porque el zancudo está en la casa. Sí, y son varios, porque normalmente es una densidad de zancudo. Recordemos que no es solo un zancudo que hay, es por densidad, que es uno de los aspectos que nosotros vemos, cuánta población de zancudos hay. Y el otro aspecto muy importante tiene que ver con el tema relacionado a que el zancudo puede tener una vida hasta 30 días. Entonces tiene suficiente tiempo como para poder lograr infectar a varias personas, ¿verdad? A toda una colonia. Sí, básicamente. Y esas medidas de prevención, doctor, también es importante. Yo puedo decir, bueno, en este momento estoy preocupada, hay dengue en la casa, vamos a eliminar todos los recipientes, pero ¿qué pasa con la vecina que tiene esas llantas abandonadas, que las está guardando para hacer el jardín, probablemente cuando ya entre el verano? Le repito, porque esta es una práctica muy usual en varias áreas de nuestro país. Sí, es una práctica bastante usual. Uno de los aspectos más, digamos, preocupantes es precisamente, existen dos tipos de depósitos que ustedes van a tener en casa, porque estamos hablando, como dice Diana, en la casa. Uno es el depósito que es necesario tener como pila, por ejemplo, una pila donde yo lavo. Floreros, porque yo tengo flores que me gustan mantener. Y luego los que no son necesarios, llantas, por ejemplo, o frascos que se encuentran abiertos. Entonces, los dos hay que prestarles atención, porque lo importante aquí es solo con taparlos, uno básicamente puede lograr que el zancudo no ingrese a esos lugares y tenga el espacio para hacer crecer básicamente sus huevitos y luego ya todo el resto del ciclo que requiere el mosquito. Ahora, un aspecto muy importante a tomar en cuenta es que si yo lo hago en mi casa, pues me cubro, pero lo que yo necesito es que haya un efecto de comunidad, así que todos alrededor hagan exactamente lo mismo. Más o menos se calcula entre 30 a 50 metros lo que puede estar moviéndose este mosquito. Entonces, de nada serviría que yo lo haga si mis vecinos no lo están haciendo. Entonces, hablábamos que aquí, como en muchos aspectos de salud pública, si yo me cuido, realmente estoy cuidando a mi vecino. Y si mi vecino se cuida, me está cuidando a mí. Entonces aquí necesitamos esa solidaridad como comunidades para lograr erradicar y bajar este brote. ¿Qué tal si este fin de semana usted se organiza con todos sus vecinos en la colonia, en la aldea, en el condominio y realicen esa práctica de limpiar y de extraer recipientes que estén acumulando agua? Así que esta es una tarea para que usted la contemple ya para las siguientes horas. De verdad, como ciudadanos también tenemos que unirnos a la labor que están realizando ya las autoridades de salud. Hay que poner de nuestra parte, amigos ciudadanos. Tenemos el siguiente mensaje. Tengo 3 tortuguitas en una pecera sin filtro. Lavo y cambio agua todas las mañanas. ¿Esa agua de 24 horas podría ser criadero de mosquitos? No, en este caso está bastante bien que pueda hacer el retiro cada 24 horas, ¿verdad? Entonces, creo que es bastante bien el ciclaje que ya está realizando. Claro, es esa agua reposada en donde usted ya empieza a ver como gusanitos o larvas y lo que decíamos también, ay, se ven como pescaditos. Atenta, porque puede ser la larva del mosquito. Así es, muchos los confunden con pescaditos cuando realmente no son los pescaditos, ¿verdad? Son las larvas. Vamos con el siguiente mensaje. ¿Qué dieta se puede tener para una persona que está padeciendo dengue? Muy buena pregunta. Vea, lo principal que estamos hablando es líquidos.
porque esa persona va a requerir, está perdiendo por la fiebre muchos líquidos y usted necesita compensar. Entonces, cuando está compensando y la tiene en la casa, porque no la mandaron al hospital, la tiene en la casa, necesita meterle tanto líquido como pueda, ¿verdad? En diferentes formas. Lo que usualmente no es recomendable es darle bebidas gaseosas, por ejemplo, porque, digamos, esto conlleva otro tipo de alteración. Recordemos que hay náuseas, vómitos, y las bebidas gaseosas usualmente son gaseosas. Entonces, crea más como lo que le llaman que la gente se siente panzada. Pero en relación a comida, todo lo que le tolere, no existe una como aspecto relacionado a lo que no puede comer, ¿verdad? Estamos hablando de una dieta para un paciente que no tiene comorbilidades, pero como en Guatemala tenemos gente que sufre diabetes, sufre enfermedades renales, hay que adaptar la dieta específicamente para el contenido de líquido que se necesita de acuerdo a las enfermedades que pueda estar manejando: hipertensión sin mucha sal, diabetes sin mucho azúcar y los aspectos también renales sin mucha sal. Doctor, voy a referirme a estos puntos de cómo prevenir y ayudar. Primero, hacer esa jornada de limpieza en la casa, en la colonia, en la aldea, en el condominio, todos reunidos y organizados para poder retirar esos recipientes que probablemente usted no se recuerde, pero que está allí en su garage, tiene agua y está sirviendo de criadero de zancudo. Esa es una forma de prevenir. La otra forma de ayudar, y me voy con este dato porque tenemos datos preliminares que, por ejemplo, en el Hospital Nacional de Mazatenango hay varios casos de dengue, personas que están buscando la atención y que se ha solicitado la donación de sangre y de plaquetas. Hay mitos y realidades y todo lo demás que gira en torno a la donación de sangre. Es importante la donación, doctor, que nos acerquemos a esos centros de salud también para las personas que estén sintonizándonos en este momento y decir, bueno, es una manera también de ayudar en esta alerta que tiene el país. Totalmente, o sea, siempre pensamos que es importante la donación en hospitales nacionales, en hospitales regionales. Siempre necesitamos sangre, y precisamente a raíz de lo del COVID bajó bastante la donación de sangre, cuando es un programa muy importante y toral, porque no solo se utiliza para estos casos como el dengue, sino también, se pueden utilizar alternativas durante el dengue, pero también tenemos las situaciones de la violencia común, los aspectos de accidentes que son tan frecuentes. Ahora, particularmente hemos hablado del uso de ciertos derivados de sangre, plaquetas, para el dengue específicamente, y esto va particularmente con los conocimientos en investigación, pues el tema es cuándo debemos utilizar una transfusión. En realidad no hay un punto, digamos, establecido de claramente cuándo se utiliza. Sí se han utilizado ciertas como plaquetas para trasladarle a los pacientes, es cuando el paciente ya está bastante grave en cuanto a la cantidad de plaquetas. Bajaron normalmente abajo de un número de 10,000, lo normal son 150,000. Entonces es ahí donde se utilizan y se aplican para poder tratar de rescatar mucho a ese paciente. Pero esto se hace con un equipo multidisciplinario, usualmente el médico internista, el infectólogo y el hematólogo. El especialista de la sangre es el hematólogo, para poder determinar si esa es una alternativa o se utilizan otras alternativas como esteroides, los cuales, a pesar de lo mucho que pega el dengue, todavía hay mucha investigación que es necesaria hacer para saber cómo tratarla de una manera efectiva en esas condiciones. Doctor, para romper rápidamente esos mitos, porque me dicen mucho, es que cuando voy a donar sangre, yo no sé quién ya pasó ahí para donar sangre. Y el otro punto es que dice, es que si voy a donar sangre, voy a subir de peso. Muchas personas lo han manifestado, descartando estas dos situaciones. Totalmente, sí, yo creo que precisamente son mitos. Hay que entender que en la donación de sangre básicamente retiran como 500 mililitros usualmente de nuestra sangre. Medio litro. Sí, medio litro básicamente. Y lo que básicamente se está haciendo es algo que va a va a tener una reposición por el mismo cuerpo en poco tiempo, ¿verdad? Entonces, lo que sí pasa con mucha frecuencia es que la gente se asusta más por los análisis que se hacen a la sangre. Porque recuérdense que una persona que llega y dona, pues se le hace análisis de VIH, de hepatitis, se le hace también de otros tipos de enfermedades de transmisión sexual, que de no está Chagas. mal tener un diagnóstico. No, también, no para nada, al contrario, nos ha servido divinamente para poder detectar algunas enfermedades que uno no sabía que tenían. Entonces, en sí, yo creo que más es ese miedo a esos aspectos
que otros mitos, porque no va a hacerle engordar, no le quita, porque no se necesita absolutamente nada de hacerle engordar por esta situación. Va a haber un crecimiento normal de las células sanguíneas, pero no para hacerle engordar por hacerle. Y por el otro lado, yo creo que uno de los aspectos más importantes de la donación es que no hay nada en este momento que diga que vaya a tener un efecto adverso por donar, porque es la extracción básicamente, ¿verdad? Y todo es completamente higiénico, una jeringa se usa con una persona y se desecha. En el sistema de salud pública y en el sistema de los seguros sociales y privados tienen un muy estricto control en cuanto a esos aspectos. Doctor Erwin Calwa, muchísimas gracias por su tiempo, por hablar siempre con esa responsabilidad y profesionalismo y por hacerle el llamado a esos guatemaltecos para que hagamos esa medida de prevención, que no desvanezcamos directamente la responsabilidad de buscar ayuda ante cualquier síntoma, que no nos dejemos llevar únicamente por los remedios caseros, por la automedicación, sino que al contrario, se necesita un diagnóstico de profesionales que se pueden encontrar, por supuesto, en los centros de salud, en los centros de atención permanente, incluso ya en clínicas privadas. Doctor, le agradecemos una vez más a usted su compañía, y a usted, amigo televidente, recuerde que tenemos esta misión importante durante las próximas horas. Llame a su vecina, organícese con su colonia, en su barrio, en su condominio, hagan esa limpieza de recipientes que podrían estar acumulando agua y que estén sirviendo de criadero de zancudo. Recuerde que la alerta está en los 6 departamentos, siendo Petén, Zacapa, Chiquimula, Escuintla, Suchitepeques, Quetzaltenango, pero también en el departamento de Guatemala. Atención, este es un llamado también para los vecinos aquí en la ciudad capital. Así que le invitamos también a que siga en sintonía de Telediario al Amanecer. Vamos a una pausa.